Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Bueno, sean bienvenidos al ciclo 1, 2021, de la asignatura Contabilidad General. Vamos a explicar en esta primera sesión algunas situaciones que vamos a desarrollar durante todo el ciclo. Es decir, esta primera charla es más informativa. Sin embargo, vamos a ir viendo algunos temas. No los vamos a desarrollar, pero sí los vamos a visualizar, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer durante todo el ciclo. Vamos a hablar de las evaluaciones que vamos a desarrollar, de toda la temática, de la bibliografía que vamos a utilizar, inclusive de la plataforma, porque hay algunos que dicen que es primera vez que ingresan a la plataforma. La plataforma es bastante sencilla. Bueno, de hecho, rápido encontraron el link, ¿verdad?, para entrar a la clase virtual. Ese link va a ser permanente, ahí va a quedar en el aula virtual, en la misma posición donde la encontraron. Eso es para que no se nos dificulte el ingreso. Cada clase va a quedar grabada. Posteriormente se les va a subir allí al aula para aquellos que no pudieron entrar o los que tuvieron problemas de conectividad. Esa clase quedaría ahí permanente también, ¿verdad? Por cada semana que ingresemos al aula. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo algunas imágenes de lo que será esta clase. Primero vamos a hablar del aula digital. Es bastante sencillo. Cada vez que usted ingrese, al menos a esta asignatura, va a encontrar esto que les estoy mostrando en pantalla. Es el nombre de la asignatura, el link para entrar a la clase. Si hay avisos, los vamos a colocar acá, algún aviso importante. Que aparece la planificación, que es bien importante que la revisen constantemente. Porque en la planificación están las fechas en las que vamos a ir desarrollando cada tema. Están las fechas en las que se van a desarrollar las actividades evaluadas. Y toda la información relacionada a la clase. Está distribuida por pestañas, es decir, tenemos 3 unidades más una pestaña de bienvenida. En cada pestañita vamos a establecer semanas, es decir, lo que vamos a desarrollar en la semana, lo que van a necesitar para trabajar en la semana. La unidad 1 habla sobre fundamentos, es decir, vamos a desarrollar acá toda la temática relacionada a fundamentos de la contabilidad. En la unidad 2 vamos a ver registros, es decir, aquí vamos a hacer partidas, vamos a desarrollar ejercicios, vamos a establecer, o por lo menos vamos a ver las características de los estados financieros. Y, ¿por qué no decirlo, verdad? Vamos a desarrollar estados financieros. Luego en la unidad 3 vamos a desarrollar la hoja de trabajo. Es decir, una herramienta que utilice el contador para poder facilitar el trabajo. Y para poder llegar a establecer estados financieros. Para poder revisar posibles errores que se hayan dado durante el ciclo contable. Entonces todo lo vamos a visualizar en una sola hoja. Y a esa hoja le vamos a llamar hoja de trabajo. Algunos ya tienen experiencia por el tipo de bachillerato que estudiaron. Otros es su primera experiencia con contabilidad porque vienen de bachillerato general, ¿verdad? Y eso es normal. Sin embargo, vamos a tratar de nivelarnos, de hacer que aquel que nunca ha visto contabilidad, que no conoce de contabilidad, conozca y se ponga al día a la par de aquel que ya trae experiencia, que ya tiene conocimientos contables.
Por acá les he puesto un libro de texto, ¿verdad? Este va a ser uno de los libros, les voy a subir otro y posiblemente algo otros más, ¿verdad? Sin embargo, no quiero inundarlos de tanta bibliografía porque hay otras bibliografías aparte de los libros de texto que vamos a tener. Este sería como el principal, el que les he puesto acá, el primero. Es de un señor llamado Javier López y se llama Principios de Contabilidad. Vamos a también a necesitar las NIC y las NIF. Por allí aparecen en la tarea 1, aparecen algunos links. Si el link no le funciona, copie la dirección y péguela en el buscador para remitirse al documento que necesitan leer, que necesitan estudiar para poder desarrollar la primera tarea. Las semanas van a iniciar el día lunes y finalizan el día domingo. Esto como un parámetro o una indicación de lo que será el periodo semanal, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos solo un día a la semana, pero las semanas las vamos a identificar de esta manera, iniciando el día lunes, en este caso el lunes 18, y finalizando el domingo 24. La siguiente semana, la semana 2, empezaría el 25 y termina el 31 de enero, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a ingresar siempre en la fecha que nos corresponde y a la hora que nos corresponde. De antemano, pues agradezco la puntualidad con la que la mayoría se conectó, ¿verdad? Vi que unos faltando 20 o 25 para las 7 ya estaban conectados, ¿verdad? Y eso es bueno. Es un madrugón, ¿verdad? Pero estamos en casa. Eso es lo bueno. Una vez termine, pues pueden descansar un rato. Diferente es cuando estábamos de manera presencial. Ya la madrugada era más grande, teníamos que salir de casa, ¿verdad? El único descanso era compartir con los compañeros, ir al cafetín. Acá pues nos perdemos lo del cafetín, pero que estamos en casa podemos inclusive tomar algunos alimentos mientras recibimos la clase. Bueno, para cada uno de los archivos que acá se les va a subir, ¿verdad? Bastan con que le den un clic a cada archivo y ese archivo automáticamente se baja a su computadora. Por aquí aparece un video que habla sobre, bastante breve, 3 minutos creo que tiene. Habla sobre la historia, el concepto y algunos elementos de la contabilidad. ¿Verdad? Es un video introductorio, bastante bonito porque hace un recorrido muy rápido de lo que es la historia de la contabilidad. Sin embargo, en este libro, aquí aparece también lo que es la historia de la contabilidad. ¿Verdad? Es necesario que conozcamos desde dónde data la contabilidad. O sea, desde dónde data la necesidad de utilizar el registro, la necesidad de llevar un recuento, la necesidad de tener un control sobre los bienes que utilizamos. Ahí se van a dar cuenta de que esto no es nada nuevo. Sin embargo, ya científicamente sí se podría decir que es bastante, digámoslo así, contemporáneo. Pero, según la historia, la contabilidad data muchos años antes de que se diera de manera científica, bastantes décadas, bastantes siglos quizás antes de que esto sucediera. Por acá aparece también, eso es en cuanto a la unidad 1, la unidad 2 todavía no la hemos colocado. Aparece en la bienvenida, aquí en la bienvenida hay un foro. Bueno, en cada unidad vamos a establecer un foro, en este caso de dudas y consultas, pero ustedes pueden consultar a través del foro o pueden hacerlo a través de la mensajería que aparece acá. Acá en la bienvenida aparecen dos actividades, dos iconos. Uno es el foro de presentación, ¿verdad? Yo ya me presenté, es necesario que ustedes también se presenten para que nos vayamos conociendo. Aparece una carta también del decanato, que es importante que la lean.
esto como bienvenida, ¿verdad? Acá todavía no tenemos documentación propia de la asignatura. Es hasta la unidad 1 donde ya hablamos acerca de la asignatura. Bueno, si hay preguntas, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. ¿Verdad? Si algo no va quedando claro, igual me pueden interrumpir para ir aclarando algunas situaciones. Bueno, vamos a hablar entonces de la planificación. Esta planificación es la misma que está en plataforma. Es la misma que aparece acá, aquí abajito del link. Lo que usted va a encontrar ahí es prácticamente el desarrollo o los temas que vamos a desarrollar en la asignatura. Aquí en la planificación pues tenemos la ubicación de la universidad, el nombre de la universidad, planificación docente, el ciclo que estamos iniciando, ciclo 1 2021, el nombre de la asignatura, mi nombre, la descripción que tiene la competencia, dice que elabora estados financieros generales a través del registro y análisis de las operaciones contables, financieras, tributarias, mercantiles, laborales y aduaneras, basadas en normativa exigible y legislación aplicable, con herramientas tecnológicas y valores éticos. Eso dice prácticamente la descripción de la competencia. Es lo que usted debe aprender a lo largo de todo el ciclo. Es decir, haber ganado esta competencia para entrar a la siguiente asignatura, que es la contabilidad 2. El indicador de logro dice que aprende o va a aprender, ¿verdad?, a registrar operaciones contables de las empresas en los libros de contabilidad exigidos. Hoy en día estos libros son libros mecanizados, ¿verdad?, libros que ya no tienen la apariencia física en la que escribíamos sobre papel. Sin embargo, hay empresas todavía que utilizan ese tipo de libros, pero ya son muy pocas. Dice que aprende a elaborar también estados financieros con base a normativa y a la legislación aplicable, es decir, legislación salvadoreña aplicable. También utiliza la ética profesional y las herramientas tecnológicas. Es decir, ya hay software que son especializados para este tipo de trabajos. ¿Verdad? En ese software va a depender de qué tanto quiere la empresa abarcar y obviamente si es el precio. ¿Verdad? Si es un software solo para registrar contabilidad, solo para llevar los registros, elaborar estados financieros, es mucho más cómodo que un software que le relacione inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y una serie de situaciones que van amarradas en la contabilidad. En la semana del 18 al 24, dice que aquí vamos a ver el concepto de contabilidad, historia, importancia y los tipos de la contabilidad. Por ahí hay un video que habla sobre este tipo de cosas. Es bastante corto, lo pueden revisar en cualquier momento. Sin embargo, vamos a leer también acerca de estos temas, ¿verdad? Vamos a ver los conceptos ahí en el libro. Podemos buscar conceptos también en la web para ir entendiendo qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer, de qué trata la materia. Entonces, el primer contenido corresponde a esto. Para la siguiente semana vamos a revisar lo que es el catálogo de cuentas y su manual de aplicaciones. Necesitamos utilizar un manual, necesitamos utilizar un catálogo para identificar cada una de las cuentas. Es decir, cuando hagamos una partida o desarrollemos un ejercicio, debemos utilizar un catálogo. Empresas utilizan un catálogo.
apagado, ¿verdad? Para no escuchar la interrupción de cierta cantidad de ruidos que se dan en cualquier parte de donde estemos ubicados, ¿verdad? Inclusive acá donde estoy yo, vamos a escuchar ruidos que se alejan de mi control, que no puedo controlar. Entonces, en este segundo tema o la segunda semana vamos a ver lo que es el catálogo, vamos a explicar cómo vamos a utilizar ese catálogo de cuentas, vamos a ir conociendo algunas cuentas, obviamente habremos explicado cuál es el tratamiento de las cuentas, cuál es el orden que tienen las cuentas, cómo están constituidas y a dónde las vamos a ubicar dentro de los estados financieros. La tercera semana vamos a ver el concepto de estados financieros, los elementos que tienen los estados financieros, la estructura que tienen los estados financieros. Y vamos a hablar del primer estado financiero, que es el estado de situación financiera o balance general. Para esa fecha tenemos ya la primera tarea. Esta tarea dice que se va a entregar el día 6 de febrero y es una actividad relacionada a una guía taller sobre análisis a los antecedentes de las NIC y las NIF. ¿Verdad? Es importantísimo que conozcamos estos materiales. Son materiales bastante complicados, bastante engorrosos. Sin embargo, tienen información muy importante, información que nos ayudan a llevar la contabilidad, información que nos van a ayudar a establecer estados financieros. Entonces, esta información la vamos a adquirir acá en las NIC y en las NIF. ¿Verdad? ¿Qué tipo de información? Es información técnica, información de cómo registrar, información de cómo presentar estados financieros. ¿Verdad? A eso se refiere. Entonces, de esto vamos a hacer un documento en el cual pues escribamos prácticamente un resumen, ¿verdad? No es transcribir lo que está en los documentos y pasarlo al papel, sino es análisis. Vamos a analizar, leemos, si algo nos parece importante, de acuerdo a lo que hemos leído, lo analizamos y escribimos. Una vez hayamos terminado la parte documental, vamos a hacer un video, un pequeño video de qué fue lo que desarrollamos, qué fue lo que hicimos. Ahí me van a comentar prácticamente cómo desarrollaron el tema, es decir, qué fue lo que encontraron, cuál es su análisis, y me van a presentar ese análisis, ¿verdad? El video no puede durar más de 20 minutos, o sea, es un video corto. Lo importante acá, como dicen las competencias, ¿verdad? Vamos a adentrarnos a situaciones tecnológicas. Entonces necesitamos aprender a desarrollar un video, a cómo preparar este video, a cómo, por ejemplo, editarlo. Una vez lo tengamos grabado, ¿verdad? Hay que editarlo, hay que subirlo a YouTube y me van a mandar el link al correo electrónico. Con ese link, así como yo les puse el link para que entraran a la clase, igual, ¿verdad? Van a hacer, prácticamente se los hace la máquina. Ustedes solo me van a mandar la dirección del link. Pero deben saber dónde está, cómo se hace. Eso es importante porque debemos conocer. Yo sé que ustedes probablemente conozcan más de lo que conozco yo. Pero por aquellos que todavía no han incursionado en estos temas, es importante que lo hagan. Para la semana del 8 al 14, aquí vamos a ver, dice, el estado de resultados integral, conceptos, las partes de su estructura, elementos, clasificación y definiciones de los elementos. Y también la forma de presentar, cómo se presentan los estados financieros. Aparece acá algunas actividades, como por ejemplo donde dice la D es el docente y la E es el estudiante, ¿verdad? Acá va a ser un diálogo simultáneo, es decir, yo voy a estar explicando, ustedes me pueden interrumpir si tenemos algún tema o algún punto dentro de la temática a desarrollar,
que requiera, ¿verdad?, la participación de ustedes, lo vamos a hacer a través de una lluvia de ideas. Es decir, que cada uno vaya expresando qué es lo que entiende del tema que estamos tratando o del punto que estamos en ese momento desarrollando. En la semana del 15 al 21 de febrero, acá vamos a ver otro estado financiero que se llama cambios en el capital contable o cambios en el patrimonio. Da igual concepto, los tipos de movimiento que se utilizan acá, las propiedades que tiene este documento. También vamos a ver la presentación del flujo de efectivo, el concepto, sus partes y su estructura. Tal vez no lo desarrollemos el flujo de efectivo, porque esto lo van a ver en la conta 2. Pero sí es necesario que vayan conociendo ya sus partes y cuál es la estructura que tiene el flujo de efectivo. Si lo podemos desarrollar, pues mejor todavía. Para esta fecha o para esta semana tenemos la evaluación 2. Y dice que va a ser el 20 de febrero, exactamente en la misma hora, bueno, no hora, perdón, el mismo día de clase. Esto no implica que vamos a perder la clase siempre la vamos a desarrollar, van a tener tiempo durante el día para poderlo hacer. Y dice que es una prueba de saberes, evidencia, documento escrito y otra vez me vuelve a decir un video. Lo del video es para prácticamente entregar una evidencia de que usted ha hecho las cosas y que no se las están haciendo, o que no lo está haciendo otra persona y usted solo lo está copiando. Así no aprendemos. Debe desarrollarlo y explicar en ese video qué fue lo que hizo. Así rapidito. Hasta ahí tendríamos la primera unidad, es decir, hasta los estados financieros. Vamos con la unidad 2. Y aquí vamos a hablar del sistema de registro. Va del 22 de febrero al 28 de febrero. En esta semana vamos a hablar del impuesto al valor agregado y la forma como lo registramos contablemente. Pero aquí ya vamos a hacer registro. Significa que antes, en la unidad 1, debemos aprender las características que tienen las cuentas. Debemos aprender cómo se hace un registro. Porque en la unidad 2 vamos a estar haciendo ya registros. Aquí ya lo vamos a estar desarrollando. Entonces en la unidad anterior debemos aprender no solo la parte teórica, sino que debemos aprender a desarrollar esos registros contables, ¿verdad? Porque aquí sí los vamos a aplicar ya un ejercicio. Vamos a hablar también sobre los procedimientos para registrar las operaciones de compra y venta de las mercaderías. A estos métodos les vamos a llamar métodos de inventario. Hasta aquí, hasta donde he llegado. ¿Hay consultas? Bueno, si no hay consultas, entonces consulto yo. ¿Cuántos métodos? Esto es para los conocedores, ¿verdad? La gente que ya ha estudiado contabilidad, que viene de un bachillerato técnico vocacional. No digo que los demás no puedan contestar, si conocen, igual, ¿verdad?, pueden contestar. ¿Cuántos métodos conocemos de registro de inventarios? Métodos de registro de inventarios. Yo conozco el PEPS, el WEPS. Ajá, el PEPS, el WEPS. Vale, fíjense bien lo que estamos preguntando. Y no hay que confundir, dice. Procedimientos para registrar las operaciones de compra y venta de mercaderías. Cuando dice compra y venta de mercaderías, obviamente nos referimos a métodos de inventario. O sea, cómo controlar lo que ingresa en relación a inventarios a la empresa y cómo controlar lo que sale a través de un registro contable. Fíjense bien que tenemos métodos de registro, que es lo que estamos hablando acá. Y también vamos a tener métodos de evaluación de inventarios. Son dos cosas diferentes. Método de registro
y métodos de evaluación, ¿verdad? Gracias a la compañerita por su participación. Sin embargo, esos no son métodos de registros. Esos métodos que me habló la compañerita son métodos de evaluación de inventario. ¿Cómo voy a evaluar el inventario? Y ahí tenemos el método PEPS, el método WEPS, el costo promedio. Ese es cómo lo voy a evaluar. El PEPS significa primeras entradas, primeras salidas. Significa que yo voy a evaluar mi inventario al costo con el que lo recibí, o sea, lo primero que compré. Con ese costo es lo primero que voy a vender. Con el costo, no estoy hablando precio de venta, costo. Entonces esos métodos se llaman métodos de evaluación. Entonces el PEPS dice, lo primero que entró a ese costo es lo primero que salió. El WEPS es lo contrario. Dice que al precio último que ingresó, a ese precio lo voy a sacar. Es decir, al precio más caro y no al precio más antiguo. El PEPS utiliza el precio más antiguo para evaluar a nivel de costo la salida de las mercaderías. Por eso se llama PEPS, primeras entradas, primera salida. Es decir, lo primero que entró, lo más antiguo que entró, va a ser lo primero que voy a sacar a ese costo. En cambio el WEPS es lo contrario. Dice, lo último que entró es lo primero en salir. Por eso se llama WEPS, U-E-P-S. Últimas entradas, primeras salidas. Es decir, al último costo, a ese costo es la primera venta que voy a desarrollar. Y el costo promedio, que genera un promedio entre lo que tenemos en existencia, el costo de la mercadería en existencia, le sumamos la mercadería que va ingresando, la sumamos cantidades y sumamos costos. Dividimos el total de esa suma de dinero entre la suma de unidades que están en el inventario. Pero hacemos la división y ese es mi costo promedio, ¿verdad? Es el más aceptado a nivel mundial, porque no utilizamos ni el último precio ni el precio más antiguo. Pero esos son métodos de evaluación, cómo evaluamos el inventario. PEPS, WEPS y costo promedio. Pero acá la pregunta es el procedimiento para registrar, para hacer las partidas. Métodos de registro. ¿Cuáles son los métodos de registro que conocemos? ¿Cuáles nos enseñaron allá en bachillerato? Pero no tiene que ver con lo que dicen de métodos analíticos. Ajá, por ahí vamos, ahí sí, mire. Método analítico. ¿Qué otro nombre tiene el analítico? Creo que hay uno perpetuo, no Ese es recuerdo. otro método. El analítico es uno y el perpetuo es otro. Esos son métodos de registro. Ahí sí, mire, ya caímos en la cuenta de que a eso nos referimos, a los métodos de registro, cómo registramos la mercadería. Cuando nos referimos a la mercadería, estamos hablando de la compra-venta, de los productos que vamos a mantener en el inventario para poder vender, ¿verdad? Porque ahí está el alma de la empresa, en la compra-venta de mercadería, ¿verdad? De eso vive la empresa. Esto genera la utilidad para la empresa. Esto genera la inversión para la empresa. Entonces tenemos dos métodos. Antiguamente eran tres, pero uno quedó ya en desuso, ¿verdad? Por la poca información que tiene. Antiguamente existía un método que se llamaba cuenta única. Es decir, todo se registraba en una sola cuenta y a esa cuenta le llamábamos inventario. No es que la cuenta desapareció, la cuenta todavía existe, pero era un método que giraba alrededor de esa cuenta, inventario. Entonces, si compraba, ingresaba a inventario. Si vendíamos, sacábamos de inventario. Si teníamos una rebaja sobre una compra, disminuíamos el valor del inventario. Y todo relacionado al inventario. Pero nos generaba muy poca información de análisis. Sin embargo, los otros dos métodos tienen un poco más de análisis de las cuentas. De hecho, el analítico, su nombre lo dice, ¿verdad? Analítico o pormenorizado.
Así se llama ese método. Método analítico o pormenorizado. Este método tiene 8 cuentas. Entre ellas la cuenta de inventario. Que tiene 8 cuentas. Cuenta de compras. Bueno, primero iniciamos con la cuenta de inventario. La cuenta de compras, ya van 2. Las rebajas sobre compras, 3. Las devoluciones sobre compras, 4. Las ventas, 5. Las rebajas sobre ventas, 6. Las devoluciones sobre ventas, 7. ¿Cuál nos está quedando? Son 8 cuentas. Esas 8 cuentas las vamos a utilizar en este método. Contamos 7, no recuerdo si metimos el inventario, pero el inventario es una de ellas. Nos falta una muy importante. ¿Cuál nos faltará? Revisemos. Los que ya tienen conocimiento, ¿verdad?, acerca del método, es decir, aquellos que ya conocen contabilidad, que ya saben, ya tienen indicios de lo que es la contabilidad, que ya operaron, ya hicieron operaciones. Y los que no, pues tenemos doble reto. Y el doble reto es que tenemos que aprender contabilidad, tenemos que leer, ¿verdad? Leer y ponernos al día con el otro grupo, con el grupo que ya sabe. Antes que finalice la materia, es decir, antes de llegar a la mitad incluso de la asignatura, los que no saben contabilidad ya deben saber contabilidad. Ya deben estar al día, al mismo nivel que los que sí saben. Ese es el reto que tenemos, tanto de parte de ustedes como de parte mía. En este método analítico, como les dije, son 8 cuentas, pero si no encontramos la otra cuenta, no se preocupen, la vamos a desarrollar en el momento de desarrollar el tema. Tenemos otro método. Dígame. Bueno, no, yo le iba a decir, pero... Dígame, no hay problema, podemos opinar. Eso es Es importante. que dijo el inventario, Inventario, compras. gasto de compras. Ahí está, gasto sobre compras. Devolución sobre compras. Devoluciones sobre compras. Las rebajas. Ventas. Devolución de esa venta. Bueno, sobre ventas. Y la rebaja. Ahí están las 8. Se nos estaba olvidando los gastos sobre compra. Gracias, muy amable. Esas 8 cuentas son las que representan el método. El método de registro, es decir, todo lo que compre y venda lo voy a hacer a través de esas 8 cuentas. Y estamos hablando de inventario, mercadería que tengo para la venta. Si compro, por ejemplo, un vehículo y la empresa no vende vehículos, esa compra de vehículos no pasa por estas 8 cuentas. Eso es aparte. Si compramos un edificio, compramos una casa, compramos un terreno, aunque se refiera a una compra, pero eso no pasa por estas 8 cuentas, porque únicamente vamos a registrar la compra-venta de mercadería, de inventario, de mercadería que tengo lista para la venta. Entonces lo que vamos a registrar acá, o vamos a controlar acá, es el inventario, ¿verdad? La compra de otra cosa que no sea inventario, eso no pasa por esas 8 cuentas. El abono de los clientes tampoco pasa por esa cuenta, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en su momento. Tenemos el otro método que es el método perpetuo o permanente. ¿Cuántas cuentas utiliza este método? El analítico dijimos 8 cuentas. El perpetuo. Solo 3, creo yo. Solo 3, correcto, así son, 3 cuentas. ¿Cuáles son esas cuentas? El de almacén. Bueno, siempre es costo de ventas. Almacén, que es el mismo inventario. Le podemos llamar almacén o inventario. Normalmente se llama almacén. Almacén. El costo de venta y lo que trae la venta. Correcto, así es, almacén, costo de ventas y ventas. Las mismas operaciones que desarrollamos con las 8 cuentas, las mismas operaciones vamos a desarrollar con 3 cuentas. Con el método perpetuo. Almacén,
para llevar el control del inventario, el costo de venta, porque vamos a ir registrando ese costo de manera permanente, de manera perpetua, por eso se llama así, y la venta. Entonces, este método me permite saber el costo en cualquier momento, porque lo vamos registrando. El analítico no nos permite establecer el costo de la mercadería de inmediato. Debemos aplicar fórmulas para poder establecer el costo. ¿Se acuerdan de esa fórmula para establecer el costo de la mercadería vendida en el método analítico? ¿No recuerdan? Es el inventario inicial más las compras, eso nos da un total disponible, menos el inventario final y eso nos da el costo de venta. Entonces, para establecer el costo de venta en el método analítico tenemos que aplicar esa fórmula: inventario inicial más compras igual total disponible menos inventario final igual costo de ventas. Las fórmulas acá son bien sencillas. Ya no vamos a aplicar fórmulas tan complicadas. Fórmulas fáciles. Para saber contabilidad necesitamos conocer de matemática únicamente sus 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Nada más. Aquí no vamos a necesitar ¿qué procedimientos algebraicos? Para nada. No vamos a necesitar derivadas, integrales, nada que ver. Operaciones muy básicas. Bueno, eso vamos a desarrollar en estos métodos. Por acá aparecen 2 semanas. En las 2 semanas está el mismo tema, ¿verdad? Inclusive podría ser muy poco tiempo. Pero en una de ellas vamos a hablar del método analítico y vamos a hacer obviamente operaciones. En la otra vamos a hablar del método permanente o perpetuo y vamos a hacer operaciones. Probablemente el mismo ejercicio que desarrollamos en la semana anterior, el mismo desarrollemos acá para ver cómo se comporta. Y acá tenemos nuestra tercera evaluación. Bueno, no hablamos de la segunda evaluación, ¿verdad? Como no, que era el 20, que era una prueba, digamos, de saberes. Las pruebas de saberes son prácticamente exámenes parciales. Es un examen en el que vamos a desarrollar una serie de operaciones. Dependiendo de la cantidad de operaciones, ese examen, cuando se hace de manera presencial, se resume a las 2 horas que vamos a estar en el aula, ¿verdad? Acá podría ser de esa misma manera, pero también podría ser un examen que le dure casi todo un día. Es decir, se le da tiempo para que usted desarrolle una serie de operaciones y al final entregue la evidencia de esas operaciones que hizo y el documento, ¿verdad? Y probablemente se le va a dar 4, 5, 6, 8 horas para que lo trabaje. Esto lo vamos a hacer el 13 de marzo. Tercera evaluación. Actividad dice guía sobre un trabajo, caso práctico de registros contables. Aplicando IVA. Vamos a aprender, o ya tuvimos que haber sabido un poco de la mayorización y la elaboración de estados financieros. Y al final, igual, ¿verdad? La evidencia. Preparamos un pequeño video acerca de lo que desarrollamos, qué fue lo que hicimos. Entonces ahí tenemos ya nuestra tercera evaluación y ahí están los porcentajes, 20%. A esta altura ya llevamos consumido 20, más otro 20, 40, más otro 20, 60. Es decir, si acá en esas 3 evaluaciones sacamos la máxima nota, ya tenemos pasada la materia. 60% ahí.
Ya está la materia ganada. Obviamente si sacamos 10, ¿verdad?, en cada una de las etapas, que ese debe ser su meta, ese debe ser su objetivo, obtener las máximas calificaciones. Obviamente aprender, conocer de la materia, no solo obtener las máximas calificaciones a través de la copia, a través del aprovechamiento de otros compañeros. Ahí no estamos haciendo nada, porque vamos a pasar esta asignatura, pero nos vamos a topar con la siguiente, la Conta 2, y allá no vamos a saber nada. Y si el compañerito que me sirvió de bastón ya no lo tengo a la par, ¿verdad? Ahí va a ser el sufrimiento, porque no vamos a saber de Conta 1, mucho menos vamos a saber de Conta 2. Entonces para eso también son los videos, para que usted me explique qué es lo que hizo, qué es lo que desarrolló. Es un video corto, donde diga, bueno, desarrollé esto y esto y esto. Ahí me voy a explicar, ¿verdad? Primero hice el balance inicial, elaboré las partidas, hice la mayorización, ¿verdad? Y claro, no solo me lo va contando, me va presentando, ¿verdad? Hace una media presentación ahí en su casa, en la computadora, ¿verdad? Y me va diciendo, sí, lo mismo que estoy haciendo yo ahorita acá, ¿verdad? Me va diciendo, o lo mismo que yo voy a hacer en las clases, cuando imparte ya la primera clase en desarrollo del material que vamos a tener para ello. Entonces me va explicando, bueno, primero elaboramos el balance inicial, ¿verdad?, que quedó de esta manera, ¿verdad? Y me explica ahí cómo fue que llegó a eso. Luego se hicieron las partidas de todas las operaciones, ¿verdad? Y me explica unas 2 o 3 partidas que hizo. Seguidamente se mayorizó, es decir, mayoricé todas las partidas, comprobé que la mayorización me cuadrara y luego establecí el estado de situación financiera, o hice el estado de situación financiera. Entonces ya con eso ya tenemos evidencia de que, bueno, sí lo hizo, o por lo menos sí le ayudaron, entendió qué fue lo que la persona que le ayudó trató de explicarle, ¿verdad? No digo que eso está malo, buscar ayuda, no está malo, lo malo está en que se le deje la ayuda a la otra persona, y yo solo voy a copiar lo que la otra persona me da por escrito, ¿verdad? Las ayudas obviamente son importantes. Si no conocemos de algo, es importante que busquemos a alguien que nos explique, ¿verdad? O que busquemos en la web alguna explicación. Eso es normal, es parte del aprendizaje, ¿verdad? Que me pregunten a mí también, ¿verdad? Mire, no entiendo tal tema, ¿verdad? O no he podido hacer esto. Hay diversas formas, pues tenemos diversas formas de cómo evacuar una inquietud. En primera instancia puede ser conmigo, ¿verdad? Si ustedes no lo quieren hacer conmigo, pues igual, ¿verdad? Hay otras compañeras, otros compañeros, está la web donde ustedes pueden investigar también, o sea, es parte de la educación, es parte de la formación del estudiante. Bueno, en la siguiente semana, del 15 de marzo al 21 de marzo, vamos a preparar los libros, ¿verdad? Vamos a conocer cuáles son los libros que tiene el contador o que lleva el contador. Aquí vamos a ver los libros principales y libros auxiliares. Vamos a dar cuenta de que hay libros que son exigidos por la ley y por normativa, ¿verdad? Pero más que todo por ley de nuestro país, y aquellos libros que son auxiliares, que no los exige la ley, que son exigencia de la misma labor que hace el contador, del mismo trabajo que hace el contador. A eso le vamos a llamar libros auxiliares. O sea, los principales son los exigidos de ley, y los auxiliares son los que necesariamente debemos llevar. Por ejemplo, un libro de clientes, un libro de bancos. Eso no me los exige la ley, pero es necesario que la empresa sepa cuántas cuentas y qué es lo que tiene en cada cuenta y qué tipo de movimientos ha hecho en esa cuenta bancaria. Entonces, para eso es necesario hacer un libro, tener un libro aparte donde lleve esos registros. Un libro de clientes, un libro de cuentas por pagar, de proveedores. Pero es necesario que lleve el control de lo que me deben mis clientes.
quién me debe, quién me abonó, a quién le vendí al crédito. Eso no me lo exige la ley, eso me lo exige la misma operación de la contabilidad, la misma operación del negocio. Entonces, esos son los libros auxiliares. Vamos a tener un tipo de libro auxiliar especial, que este sí me lo exige la ley, y son los libros auxiliares de IVA. Esos libros sí me los está exigiendo la ley. La ley me dice, debe llevar 3 libros para tener el control de la compra-venta de mercadería o de productos, ¿verdad? Aquí puede entrar no solamente la mercadería, aquí puede entrar cualquier otra compra de productos que tenga cierta relación con lo que estamos desarrollando. Entonces vamos a desarrollar acá, como les digo, diferentes tipos de libros. Hablando de los libros de IVA, ¿quiénes conocen cuáles son esos 3 libros auxiliares que son exigidos por la ley? Aparte de ser auxiliares, la ley me dice que debo de tener esos libros y deben estar al día. El retraso no debe ser mayor a 15 días. Son 3 libros. ¿Cuáles son? Ajá, Lo mismo de IVA. dígame. Lo mismo del IVA. Sí, los libros de IVA, ¿cuáles son? Solo sé de la parte de las emitidas. No sé si es eso. Ese es como el resumen que se hace en la declaración. Ahí voy a colocar los documentos emitidos, los documentos anulados, los documentos extraviados. Esos son los documentos que yo emita. Y esto estamos hablando de libros en los que voy a registrar esos documentos, los emitidos, los anulados, los extraviados, etc. ¿Cómo se llaman esos 3 libros? ¿O qué tienen esos 3 libros, digamos? ¿Qué es lo que voy a registrar? Son 3 libros, uno para cada tipo de operación. Hola. Bien. Si no mal recuerdo, no era el libro de contribuyentes. Ajá, uno, libros contribuyentes. El otro era el de consumidor final. El de consumidor final. Esos 2 libros son libros de ventas. Libro de ventas a contribuyentes y libro de ventas a consumidor final. Correcto, vamos bien. Y el último... Si esos 2 son de ventas, nos hace falta uno. El de compra. El de compras, así de fácil. Así de fácil, el de compras. Ese de compras no lo vamos a diferenciar entre compras a contribuyente y compras a no contribuyente, pero porque no tenemos compras a no, o sea, un libro para comprarle al no contribuyente. El libro es de compras. ¿Compras a quiénes? A otros contribuyentes de IVA. En cambio, en el de ventas sí debemos diferenciar 2 libros. El libro de ventas a consumidor final y el libro de ventas a contribuyentes. Entonces, esos son los 3 libros. 2 libros de ventas y un libro de compras. Igual, ¿verdad? No se aflijan si en este momento, híjole, no tomé nota, ¿verdad? No me percaté de lo que dijo. Lo vamos a desarrollar en su debido momento. Igual aquí seguimos con el mismo tema, ¿verdad? De preparación de los libros. Obviamente esos temas son un poquito más largos porque hay que hacer operaciones, anotarlas en los libros, ¿verdad? Cómo vamos a manejar este tipo de libros, cómo vamos a establecer, por decir algo, los estados financieros, a través de qué libro. Hay un libro que me resume las cuentas, hay un libro que me resume las operaciones de cada una de las cuentas. Y ese resumen de operaciones de cuentas es el que me va a servir para hacer mis estados financieros. A eso le vamos a llamar libro mayor. El libro mayor. El libro diario, como su nombre lo indica, es donde vamos a registrar las operaciones día a día. ¿Qué tipo de operaciones? Todas las operaciones que la empresa haga. Cualquier tipo de operación que se pueda cuantificar monetariamente. Lo vamos a registrar
en el libro de IVA, perdón, en libro diario. Luego vamos a resumir todas estas operaciones que se hicieron día a día de todas las cuentas en un libro que registra cada una de las cuentas, pero a nivel ya de resumen. Y ese va a ser el libro mayor. Totalizadas estas cuentas, hacemos los estados financieros. No se aflija si ahorita no le ve entendiendo, ¿verdad? Para los que no saben contabilidad, porque eso lo vamos a ver en su momento. Hasta acá llegamos con la unidad 2, ¿verdad? Acerca de registros. Vamos a la unidad 3, y la unidad 3 es la hoja de trabajo. Comenzamos el 5 de abril, la primera semana, en la que vamos a hablar de la hoja de trabajo. Aquí vamos a hacer la parte conceptual de la hoja de trabajo, vamos a conceptualizar esa hoja de trabajo, vamos a preparar, ¿verdad?, la hoja de trabajo, de dónde vamos a sacar la información de los libros, ¿sí?, del libro diario, el libro mayor, y vamos a presentar estados financieros. Entonces la hoja de trabajo va a partir con un balance, el balance de comprobación. ¿De dónde lo sacamos? Del libro mayor. Ese balance de comprobación nos va a servir para analizar cada una de las cuentas. Entonces, las siguientes dos columnas, es decir, es una hojita multicolumnar, tiene bien 12 o 10 columnas. La que vamos a utilizar va a ser de 10 columnas. En las primeras dos columnas vamos a colocar el balance de comprobación. En las siguientes dos columnas, ya irían 4, los ajustes. ¿Para qué me van a servir los ajustes? Para arreglar cualquier cuenta que esté errónea o que no tenga el saldo correcto. Por ahí alguien podría decir, pero mire, la contabilidad que no es exacta, pues ¿por qué hay que hacer esos arreglos o esos ajustes? No es porque la contabilidad no sea exacta. La contabilidad sigue siendo exacta. El que no es exacto es el que la registra. Es decir, nosotros, quienes nos equivocamos somos nosotros. Entonces cometimos un error, ese error hay que corregirlo y eso se hace a través de ajustes. Es decir, ajustamos la contabilidad, corregimos el error. Imagínense que nos equivocamos en el abono de un cliente. Un cliente me abonó cierta cantidad y yo se la puse a otro cliente. Ahí no fue error contable, fue error mío, me equivoqué. Me equivoqué de nombre, me equivoqué de código de cliente y se lo puse a otro. Ese error hay que corregirlo. De repente se me extravió una hojita de remesa y el banco posee o tiene menos valor del que debe tener, ¿verdad? La cuenta de bancos. El banco propiamente dicho me emite un estado de cuenta. En el estado de cuenta aparece la remesa porque el banco sí la hizo, pero a mí se me ha extraviado el documento y contablemente no lo registré. Entonces en la cuenta de bancos tiene una cantidad mayor a la cuenta de bancos que yo registro. O sea, el banco me manda por su parte un estado de cuenta, pero yo tengo en mi empresa un libro de bancos que también va a registrar las mismas operaciones. Obviamente habrán siempre diferencias. ¿Por qué razón? Porque el banco hace operaciones que a veces no me ha informado. Entonces yo tengo que ajustar mi libro al estado de cuenta. Si hay operaciones que he dejado de registrar y el banco ya las registró. Entonces para tener esa igualdad o esa paridad en cuanto a mi libro de bancos y el estado de cuenta que me manda el banco, debo desarrollar algo que se llama conciliación bancaria, es decir, mis registros internos con los registros que llevó el banco. Siempre hay diferencias, ninguna empresa puede tener exactamente lo mismo. Y eso por razones bien sencillas. Imagínense que usted emite un cheque. Al momento de emitirlo, usted lo descontó de la cuenta de banco.
pero el banco todavía no lo ha descontado, porque el banco desconoce que usted ha emitido un cheque. El banco se va a dar cuenta hasta que la persona a quien le entregó el cheque vaya al banco y lo canjee, lo cambie. Hasta entonces. Imagínese que estamos a último día de mes y usted emite un cheque. La persona no fue este día a cobrarlo, fue hasta el día siguiente, y el día siguiente ya estamos en el otro mes. El banco me va a mandar un estado de cuenta del mes anterior. Significa que ese cheque que yo desconté en el mes anterior, el banco no lo descontó en ese mes, lo va a descontar hasta el mes siguiente. Ahí ya me dejó una diferencia. Esas diferencias sencillas son las diferencias que se van a ajustar, que se van a arreglar. ¿A través de qué? A través de una conciliación bancaria. Entonces, esas son las diferencias que vamos ajustando. De repente, en los inventarios, al final de cada año, si se han dado cuenta de manera real, digamos, hay empresas que en este mes de enero, ¿verdad? Dice, en los primeros días de enero, cerradas por inventario. Cierran un día o 2 días. Tampoco pueden cerrar mucho tiempo porque tienen que vender. Se dice cerrado por inventario. Significa que la empresa está desarrollando un inventario físico, está haciendo un recuento físico. Ese recuento físico lo comparan con el inventario analítico, es decir, el inventario que le genere la contabilidad, que genera la máquina donde se lleva el registro. Y a veces no pegan. Lo físico no pega con lo analítico, o sea, con lo registrado. ¿Y por qué no pega? Por muchas razones. Una, el inventario se pudo haber deteriorado. Se arruinó y ese inventario se sacó y se botó. Pero el contador no se dio cuenta de eso. Y no registró esa disminución de inventario. Cuando se hace el inventario físicamente, este tiene menos valor del que yo llevo registrado. ¿Por qué? Porque en la máquina no se le dio la salida a ese inventario que se dañó. De repente se perdió inventario. Por diversas razones. Pueda que el empleado esté extrayendo, ¿verdad?, algún poco de inventario. Y por esa razón falta inventario. Obviamente el contador desconoce. Es un robo, ¿verdad? Entonces eso no lo sabemos quién lo está haciendo. Al desarrollar el inventario físico, al hacer el recuento físicamente, nos damos cuenta de que el inventario que tenemos registrado o el valor que tenemos registrado en el inventario no pega con el valor que me ha arrojado el contar la mercadería de manera física. Ahí nos damos cuenta que falta mercadería. Lo primero que se nos viene a la mente es el empleado se la está llevando. Entonces hay que ajustarla. Como no sabemos quién es, hay que ajustarla. ¿Verdad? Hay que darle salida a la mercadería como que si lo hubiésemos vendido, aunque realmente no fue una venta. Pero hay que ajustar el inventario. La caja, de repente en la caja nosotros tenemos un valor, pero físicamente la caja tiene otro. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no coincide? Al hacerle el arqueo, ¿verdad?, que es una operación que va a desarrollar en la cuenta 2, al hacer el arqueo de caja, nos damos cuenta que hay un faltante o que hay un sobrante, cualquiera de las dos cosas. Entonces hay que ajustar la caja. Y no es porque la contabilidad no sea exacta, sino porque somos humanos los que hacemos las operaciones y nos equivocamos. O dejamos de desarrollar o de registrar una operación. Y por esa razón es que ya no pegan, ¿verdad?, las situaciones o los registros de la contabilidad. No es porque la contabilidad no sea exacta, sino es porque los humanos que desarrollamos la contabilidad nos equivocamos. En una universidad, en otra, ¿verdad?, no era la Don Bosco, un joven me dijo, yo estaba explicando en un aula, estábamos de manera presencial, y estaba explicando de la exactitud de la contabilidad. Bueno, ya había explicado, creo, estaba explicando los ajustes. Y me dijo, mire, ¿cómo es eso? Me dijo, de que hay que estar ajustando la contabilidad.
Y no dijo hace varios días que la contabilidad era exacta, pues, que la contabilidad no se equivocaba, que daba valores exactos, que los estados financieros debían cuadrar porque la contabilidad es exacta. Entonces, ¿para qué hay que estarla arreglando? ¿Para qué hay que estarla ajustando? Sí, le tiene razón, o sea, la contabilidad sigue siendo exacta. Los ajustes es por los errores que hemos cometido. Y no es porque la contabilidad no sirva, sino porque nosotros nos hemos equivocado, porque nosotros dejamos de registrar una operación, un documento. No nos dimos cuenta de que ese documento existía. Y lo exacto de la contabilidad lo echamos de ver cuando hacemos los estados financieros, que eso cuadre. Cuando hablamos de un cuadre, para aquellos que no saben contabilidad, es tener como el control entre el ingreso y la salida de una operación. Ahí se van a dar cuenta en ese video cortito, ¿verdad?, que les he colocado ahí. Ahí habla sobre ingreso y salida. Y dice que la contabilidad trata de eso, de controlar lo que ingresa y lo que sale. No dice sobre qué, o sea, lo que ingresa y lo que sale. Ahora, a ese ingreso y a esa salida les ponemos ya nombre y apellido. Ah, ingresó dinero, salió dinero. Ah, estamos controlando la caja, estamos controlando la cuenta de bancos. Ah, ingresó mercadería y salió mercadería por la venta. Ah, estamos controlando la cuenta de inventarios. Ah, ingresó un nuevo cliente, ¿verdad? Y otros clientes nos están abonando. Ahí igual, cuando ingresa un cliente tenemos un cargo. Cuando un cliente nos abona, ¿verdad?, valga la redundancia, igual, ¿verdad?, disminuye esa cuenta. Hay una salida, digamos, hay una merma de la cuenta por cobrar, hay una salida de un cliente que ya pagó. Y por otro lado hay un ingreso de un cliente que está adquiriendo un nuevo crédito. Ah, estamos controlando las cuentas por cobrar. Hoy nos pasamos al otro lado, a ver las cuentas por pagar. Nos estamos endeudando más. Ah, entonces hay un ingreso a una cuenta por cobrar. Le estamos abonando o estamos pagando una deuda. Ah, hay una salida de esa deuda. Entonces estamos controlando los proveedores, estamos controlando las cuentas por pagar. Pero si una de esas operaciones no la hice, y sí se desarrolló, pero no la hice porque se me extravió el documento, porque se me olvidó, nada que no debería suceder, pero en la realidad sucede. Entonces, por esas situaciones tenemos que ajustar, por esas situaciones tenemos que arreglar los saldos. Y los ajustes no es más que eso, corregir un saldo, arreglar un saldo. Al mencionar la palabra corregir y arreglar, eso le provocó a este estudiante que les comentaba esa inquietud, ¿verdad? Y más que inquietud, casi era un reto, me estaba retando, diciendo, mire que no dijo que la contabilidad era exacta. ¿Y por qué tenemos que hacer correcciones? ¿Por qué tenemos que ajustar si eso es exacto? ¿Verdad? Y es por la sencilla razón de los errores. Nos equivocamos. Bueno, en esta tercera unidad seguimos, ¿verdad?, con la preparación de los libros. Libro diario, libro mayor y estado financiero, pero desde la hoja de trabajo. Es decir, utilizamos ahora una hojita que es un resumen de las operaciones. Como les digo, tiene 10 columnas las que vamos a desarrollar. Hemos hablado de las primeras 4. Dijimos que las primeras 2 columnas corresponden al balance de comprobación. Las siguientes 2 columnas a los ajustes, ¿verdad? Que ya hablamos un ratito de eso. No significa que ya di la clase de ajuste, ¿verdad? No, hablamos nada más. La clase todavía no la hemos dado. Las terceras, o todo el tercer par de columnas, que ya con esas serían 6, ahí vamos a hablar del balance de comprobación, pero ahora ajustado. Primer balance, el balance de comprobación normal. Desarrollamos los ajustes o los arreglos y ahora tenemos el balance ya corregido. Entonces tenemos balance de comprobación ajustado. Hasta ahí ya tenemos 6 columnas. El siguiente par habla del estado de resultados. Con eso hacemos 8 columnas. ¿De dónde sacamos el estado de resultados? De las cuentas que correspondan al estado de resultados que tenemos en el balance de comprobación. Y las finales, pares de columnas,
que con esas hacemos 10, ahí tenemos el balance general en 2 columnas. Es decir, a mi balance de comprobación le quito las cuentas que utilicé para el resultado, para el estado de resultado, y lo que me dé, o lo que me reste, ese es mi balance general. Cada uno de los estados financieros, en este caso el estado de situación financiera o balance general, el nombre correcto es estado de situación financiera. El nombre de pila, ¿verdad?, es balance general. Las cuentas del balance general son particulares de él, así como las cuentas del estado de resultado son propias del estado de resultado y no se mezclan. Las de resultados son propias de ese estado financiero y las de balance son propias de balance. Pero hay cuentas que amarran ambos estados financieros. Y esas son las cuentas comunes, son 4 cuentas. Que también se pueden convertir en 2 cuentas. ¿Cuáles son esas 4 cuentas que amarran el estado de resultado con el balance general? O que son comunes a ambos estados financieros. A los conocedores de la contabilidad. El que usted sepa no significa que lo voy a agarrar a preguntarle más que al otro. Obviamente ahorita porque así es la condición, ¿verdad? El que sabe por lo que ya conoce es el que me está participando. El otro únicamente está escuchando porque está aprendiendo. Pero ya va a llegar un momento en el que nos pongamos a la par, ¿verdad?, en el que tanto aquel que viene de bachillerato general como el que viene de un bachillerato técnico vocacional lleguen a la paridad, sean iguales, ambos tengan el mismo conocimiento. ¿Cuáles son las cuentas comunes entre los 2 estados financieros? En el balance de comprobación colocamos toditas las cuentas que tiene la contabilidad aperturadas y que tienen saldo en ese momento. Todas las cuentas, ahí van toditas, tanto cuentas de resultado como cuentas de balance, pero luego hay que separar cuentas de resultado por un lado y cuentas de balance por otro. Pero hay 4 cuentas que le pertenecen a los 2. ¿Cuáles son? Pongamos en práctica el conocimiento adquirido. A eso se le llama competencia. Hoy en día la universidad trabaja desde hace un par de años, ya unos 4 años quizás atrás, trabajamos con base a competencias, es decir, con base a lo que usted ya adquirió de conocimiento. Una competencia tiene 3 elementos. El elemento conceptual, es decir, usted conoce conceptos, usted conoce lo que desarrolla de manera conceptual. Luego viene la otra parte, que es la procedimental. Usted puede hacer procedimientos. Usted puede desarrollar operaciones. No solo las conoce teóricamente, sino que las desarrolla, ¿verdad?, en la práctica. A eso se le llama procedimental. Y viene la tercera parte o tercer elemento, que es el actitudinal. Es decir, aparte de que usted conoce la parte conceptual, conoce la práctica y ahora viene su actitud, es decir, usted lo puede expresar, usted lo puede explicar. Y esa es la evidencia que vamos a obtener a través de los videos, de esos videos cortos. Usted aprendió conceptualmente, hizo la práctica, es decir, lo puede hacer los procedimientos y ahora me lo tiene que explicar. Entonces, si puede hacer esas 3 cosas, ya adquirió una competencia, es decir, ya adquirió un conocimiento fuerte. Entonces, lo que estoy preguntando en este momento es esa competencia que usted trae de bachillerato. ¿Cuáles son esas 4 cuentas que amarran al estado de situación financiera y al estado de resultados? Son 4 cuentas. 4 cuentas que una o 2 de ellas le dio dolor de cabeza, ¿verdad? Porque era la cuenta que no
ubicó y que por esa cuenta no le cuadró el balance. Y es la pregunta común que salimos diciendo a veces después de un examen, ¿y te cuadró? No, no me cuadró por tanto, dice. Y es por eso, porque se nos olvidó una de esas cuentas que amarran tanto al balance como al estado de resultado. O confundí una de esas cuentas. Y por eso no me cuadró. ¿Cuáles son esas 4 cuentas? Que amarran el balance general o estado de situación financiera con el estado de resultados. Ajá, no los escucho. Capital social. Capital social. ¿Será que en el estado... Bueno, pongámonos a pensar. En el estado de resultados, ¿en qué parte colocamos el capital social? El patrimonio. En el estado de resultados. Mm, En el estado de resultados, ¿en qué parte colocamos el capital social? En ninguna. O sea, en el estado de resultados no existe capital social. Esa cuenta es propia de balance. Entonces no es esa la cuenta que es común, o no es una de las 4 cuentas que es común en los 2 estados financieros. Pensemos. Acá necesitamos tener, digamos, todo el conocimiento a la mano. La contabilidad podría decirse que es como las matemáticas, pero no la comparemos ahorita con otra. Vamos a decir que la contabilidad es una materia de conocimiento acumulado. A veces, cuando yo estudiaba, nos decían, ¿verdad? El último parcial va a ser acumulado de todo el ciclo. Hola. Hola. No sé si serían los gastos. Los gastos. En el balance general, ¿en qué parte colocamos los gastos? El balance general tiene 3 partes. El activo, el pasivo y el patrimonio. ¿En qué parte de esas 3 colocamos los gastos? En el balance general, no en el de comprobación. En el de comprobación van todas las cuentas. Estamos dando balance general. En ninguna parte colocamos los gastos en el balance general. La cuenta de gastos es propia de resultado, por lo tanto la cuenta de gastos no es la cuenta común que andamos buscando. O sea, ya dijimos 2 cuentas que no son comunes, gastos y el capital social. Los ingresos tampoco. Eso tampoco. Ya ven, se volvió adivinanza. No debe ser así. No son los ingresos son propios del estado de resultado. El balance general no tiene cuentas de ingresos. Ventas. Ajá, las ventas son las cuentas propiamente de los ingresos. La cuenta ventas es propia del estado de resultado. En el balance no existe la cuenta ventas. Es decir, no existe la cuenta de ingresos. Los ingresos los vamos a identificar con la cuenta de ventas. Pero no confundamos o no vayamos a confundir cuando decimos ingresos a lo que ingresó a la caja, a lo que ingresó a la cuenta de bancos. Pero Esa palabra ingresos es diferente a la cuenta llamada ingresos. La cuenta de ingresos son las ventas. y la utilidad tampoco. La utilidad, ahí encontramos una. Ahí encontramos una. La utilidad la escribimos tanto en el estado de resultado como en el balance. Ahí tenemos la primera cuenta. Mire que es cuenta común. La utilidad es cuenta de balance. ¿A dónde la colocamos? En el patrimonio. La utilidad es cuenta de resultados. ¿A dónde la colocamos? Al final, en el resultado. Ahí tenemos la primera cuenta. Tome nota. Mire, primera cuenta común entre estado de situación financiera y estado de resultado. Utilidad. ¿Pero cuál utilidad? Es la utilidad final, la utilidad neta.
El primer cuento. Impuestos por pagar, Los impuestos por impuestos pagar por, y los reserva legal. impuestos por, correcto, los impuestos por pagar. El impuesto sobre la renta, esa es la otra cuenta común. La obtuve en el estado de resultado y esa la traslado al balance como un pasivo, una deuda que tengo. Entonces ya tenemos dos cuentas comunes, los impuestos y la utilidad. Nos faltan dos. Bueno, sí, no sería la reserva legal. La reserva legal, correcto, ya van tres, ya ven que hoy sí ya le vamos entendiendo, la reserva legal. Obtenemos la reserva legal en el estado de resultados cada año y esa reserva la vamos acumulando en el balance. Allá en el patrimonio aparece la reserva acumulada, es decir, todas las reservas que fuimos calculando en todos los años a través del estado de resultados, esa la vamos pasando al balance y la vamos sumando, la vamos pasando al balance y la vamos sumando. Por una de esas cuentas es que no nos cuadra a veces el balance. Terminamos un examen y decimos, no me cuadró. ¿Por qué? Porque se me olvidó pasar una de las 4 cuentas que son comunes. Vean, no la pasé, la calculé en el estado de resultados y se me olvidó pasarla al balance. Por eso el balance no me cuadró. Entonces ya tenemos 3. Impuestos, reserva y las utilidades. Nos falta una. Disculpe, ¿no Diga, sería diga. el inventario? Correcto, esa es la cuarta, el inventario. Pero ¿cuál tipo de inventario? El inventario final. El inicial desaparece del balance e ingresa el inventario final. Ese es un ajuste que vamos a hacer también. Le damos de baja al inventario inicial para que ingrese el inventario final. Esa es la cuarta cuenta. Es decir, la cuarta cuenta que va en los dos documentos. Inventario final. Ahí está. Entonces son los inventarios, la utilidad, la reserva y los impuestos. Esas 4 cuentas están en ambos documentos. Miren qué bonita es la contabilidad. Claro, cuando se entiende, cuando aplicamos el conocimiento. Y les decía yo que es un conocimiento acumulado. ¿Por qué? Porque usted lo que aprendió al inicio, que fue la parte conceptual, luego lo llevó a la práctica, a desarrollar partidas, a saber cómo se carga, cómo se abona. Una vez aprendió eso, pasó al siguiente nivel, a desarrollar operaciones contables. Una vez aprendió a desarrollar las operaciones contables, las pasó a los libros, al libro diario, que es donde se desarrollan las partidas, luego al libro mayor. Una vez aprendió eso, lo pasó a los estados financieros. Ven cómo se va acumulando. Cada cosita que vamos aprendiendo nos va haciendo subir de nivel. Vamos al siguiente nivel y así sucesivamente. Entonces acá, imagínense, ya aprendimos algunas cosas. Solo hemos presentado la planificación de lo que vamos a desarrollar. Ya aprendimos de que hay cuentas comunes en los dos estados financieros principales y básicos, ¿verdad? 4 cuentas que son comunes: los inventarios o el inventario final, la utilidad, la reserva y los impuestos. Aprendimos también de que hay métodos de registro y métodos de evaluación. Los métodos de registro es cómo registramos las operaciones contables. Hablamos del método analítico y del método permanente o perpetuo. También hablamos de los métodos de evaluación de inventarios. Ahí hablamos de 3 métodos: el método PEPS, el WEPS y el costo promedio. Y así sucesivamente, con solo la presentación de la planificación vamos aprendiendo algunas cosas. Aprendimos también que hay que hacer ajustes para poder arreglar el saldo de una cuenta. Y no es porque la contabilidad no sirva o la contabilidad no sea exacta, sino es porque se nos ha escapado
Se nos escapó un registro y tenemos que corregir esa cuenta. Así de fácil. Aprendimos también de que la contabilidad tiene libros principales y libros auxiliares. Los principales son el libro diario y el libro mayor. Por eso es que los mencionamos acá. Los auxiliares son aquellos libros que le sirven a la contabilidad. No son exigidos de ley, pero le sirven a la contabilidad. Como el libro de bancos, el libro de las cuentas por cobrar, el libro de inventarios, el libro de las cuentas por pagar, ¿verdad? El libro de accionistas, entre otros. También aprendimos de que hay 3 libros que, aún siendo auxiliares, estos sí los exige la ley, y son los libros de IVA. Tenemos 2 libros de venta y un libro de compras. En los libros de venta, un libro de ventas a contribuyentes y un libro de ventas a consumidor final. ¿Quiénes son los contribuyentes? Son otros empresarios que están inscritos en IVA. ¿Quién es el consumidor final? Somos las personas naturales como usted y como yo. Pero la ley me exige que debo registrar ambos valores en libros distintos. Un libro que me registro, lleve control de todas las ventas que le hice al consumidor final, es decir, a la persona natural, aquel que no es empresario. Y aparte que lleve un registro de todas las ventas que le realicé a otro empresario, a otro contribuyente. Por los 2 tengo que pagar IVA, por los 2 tengo que pagar IVA. De la misma manera, de la misma manera. La única diferencia es que el que es contribuyente, ese IVA que pagó por la compra que hizo, lo va a recuperar en una venta. Ay, ¿cómo funciona eso? Cuando veamos el tema del IVA nos vamos a dar cuenta, pero igual lo vamos a explicar ahorita. ¿Cómo funciona? La ley del IVA o el IVA tiene, digamos, esas 2 formas de registrar las ventas: al consumidor final y a contribuyentes. Cuando le vendemos a un contribuyente, el contribuyente recupera ese IVA que me pagó. O sea, desde el punto de vista de ese contribuyente, para él se vuelve una compra, y esa compra genera una recuperación de IVA. ¿Verdad? Cuando este contribuyente que hizo la compra y pagó un IVA, él vende, cobra un IVA. Ese IVA que cobró se lo tiene que pagar al gobierno. Pero como en la compra usted pagó un IVA, al IVA de la venta le va a restar el IVA de la compra y le va a pagar al gobierno, o le va a pasar al gobierno la diferencia. Ahí está recuperando el IVA que usted pagó por la compra, si es contribuyente. O sea, imagínese que vendió $1,000 y por esos $1,000 que vendió le generó un impuesto. Imagínese que el impuesto es de, póngale, $130. Pero usted compró $500 de mercadería o de cualquier otra cosa relacionada a su empresa. Por esos $500 pagó 65 de IVA. Compró $500 en cualquier cosa relacionada a su empresa, pagó $65 de IVA. Pero vendió $1,000. Y por esos $1,000 que vendió, cobró $130 de IVA. Esos 130 se los tiene que pagar al gobierno. Pero como usted hizo una compra y dice, pero cuando yo compré a mí me cobraron IVA y la compra era de $500, pagué 65 de IVA. Ah, le dice el gobierno, entonces a los 130 que me tiene que pagar, quítele su IVA que pagó. Quítele esos 65 y solo págueme la diferencia. Ahí es donde se recupera. Ahora veamos por el punto de vista del consumidor final, que es decir, somos nosotros. El empresario nos vende, o nosotros compramos, por decir, algún par de zapatos, una camisa, un pantalón. Eso lleva IVA. Me dan una factura. En la factura no me desglosan el IVA, en la factura del consumidor final. Me dan un precio, pero ese precio tiene IVA. ¿Recupero ese IVA? No lo recupero, porque soy el consumidor final. Entonces, ¿quiénes pagan o pagamos verdaderamente el IVA? Los consumidores finales. Los contribuyentes o los empresarios, aunque se compren y vendan entre ellos,
ellos jamás van a pagar IVA, porque lo están recuperando. En cambio nosotros, los consumidores finales, somos los que estamos pagando el IVA. ¿Verdad? Eso es lo correcto, eso es lo cierto. Ningún empresario porque subió el IVA le va a afectar porque la gente va a comprar menos. Pero de que él va a pagar IVA, mentira, no pagan IVA. Ellos lo recuperan. El verdadero pagador somos nosotros. Porque nosotros no tenemos manera de recuperarlo. Compramos un par de zapatos, ahí ve el IVA, ahí ve el impuesto y ni modo, nuestro costo de adquisición es el costo o el precio de venta más el IVA. ¿Y cómo lo recuperamos? No hay manera. Entonces los verdaderos pagadores de IVA somos nosotros, los consumidores finales. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el tema de el impuesto sobre el IVA. Vamos a desarrollar acá una metodología para preparar la hoja de trabajo, que ya más o menos les expliqué en la semana esta. Bueno, cuando expliqué esta semana. Que vamos a trasladar a una hojita que va a tener 10 columnas separadas por 5 pares. El primer par corresponde al balance de comprobación, el segundo a los ajustes, el tercero al balance de comprobación ajustado, el cuarto al estado de resultado y el quinto al balance general. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos esas columnas. Todas las columnas deben cuadrar. Entonces, ahí es donde vamos a explicar la metodología a seguir para que eso sea así, para que eso cuadre, para que obtengamos el resultado que esperamos obtener. Eso lo vamos a desarrollar acá. Le voy a hablar de la cuarta evaluación. La cuarta evaluación dice que va a ser el 27 de marzo. Y va a ser una prueba escrita también. O un parcial. Sería en este caso el segundo parcial. ¿Qué vamos a desarrollar? Un ejercicio, obviamente. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Probablemente unas 4 o 5 horas. Ese va a ser nuestro examen. Acá los exámenes en contabilidad son un poquito largos. Cuando estábamos de manera presencial, en 2 horas teníamos que hacer todo. Obviamente, lo que se les pedía, pues, era para ese tiempo. Bueno, uno lo hace para 1 hora, para que el estudiante se tarde 1 hora en desarrollarlo. Sin embargo, se le da el doble de tiempo por cualquier imprevisto. En cambio, usted va a estar en la comodidad de su casa, podrá consultar con su cuaderno, con su libro, con su compañero, con su compañera, con un profesional de la contabilidad, etc. Entonces va a tener más herramientas, ¿verdad?, de cómo establecerlo. Lo importante es que sepa qué fue lo que hizo, y por eso que hizo es que va a adjuntar un pequeño video donde va a explicar qué fue lo que desarrolló. Vamos a desarrollar algunas actividades en equipos de trabajo. Otras van a ser individuales. Hay que acostumbrarse a trabajar de las dos maneras. Hay quienes dicen, mire, es que no me gusta trabajar en equipo. Pero ya está bien. O sea, a muchos no nos gusta. Yo cuando era estudiante igual. Me gustaba hacer las cosas solo. ¿Por qué? Porque con el equipo perdía mucho tiempo. Tenía que trasladarme hasta un lugar X, que podría ser un parque, podría ser la universidad, podría ser la casa del compañero, de la compañera, etc. Entonces eso no me gustaba. Decía, mucho tiempo se pierde, ¿verdad? En cambio en mi casa me llevo la tarea y yo sé que tengo que trabajar y entregarla como de lugar. Sin embargo, al momento de trabajar, de estar en una empresa, no voy a trabajar aislado. Voy a tener que hacer equipo con otros compañeros. Vamos a trabajar de la mano con otros departamentos. Mi trabajo, mi producto, mi trabajo le va a servir a otro compañero. Si yo le entrego un trabajo mal,
el compañero va a hacer también su trabajo de manera equivocada. Entonces, si yo me equivoco, el compañero me va a corregir y me va a decir, mira, me pasaste un dato que no es el correcto. En cambio, si yo trabajo aislado, todo lo que haga, pensaré que es correcto. El trabajo en equipo se presta al debate, se presta a la discusión, se presta al aprendizaje. Hay cosas que yo no sabía, pero mi compañero sí las sabe. Entonces yo aprendo también ahí, de parte de los compañeritos. ¿Verdad? ¿Y por qué es necesario saber trabajar en equipo, saber lidiar con otros, tener el control del equipo? Dentro de los equipos de trabajo, aunque no se nombren los roles, pero los roles se van dando. Siempre hay uno que es el que lleva la batuta, el que lleva el control. Ese es el líder. ¿Quién le dio el título? Nadie se lo dio. Solito lo obtuvo. ¿En qué sentido? Empiezan a revisar la información. De repente hay uno que tiene mayor conocimiento en cuanto a organizar equipos de trabajo, en cuanto a distribuir el trabajo, y ese se va haciendo el líder. Y los demás lo vamos dejando porque no podemos hacer eso. Entonces el líder solito va saliendo sin necesidad que se le dé el título, sin necesidad que se le diga, vos vas a hacer esto. Claro, el líder empieza él a distribuir y dice, vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto. De repente alguien por ahí, mira, pero yo no sé de eso, yo no tengo conocimiento. Vale. ¿Qué es lo que conoces entonces? Mira, yo tengo experiencia en esto y esto. Vos vas a hacer la parte de la que tenés más experiencia. O sea, no le podemos asignar en los equipos de trabajo a alguien algo que no sabe hacer. ¿Verdad? Porque ahí no tenemos que pensar en que estamos dañando a esa persona. Debemos pensar en que estamos dañando al equipo, en que estoy dañando mi nota. Que debemos saber distribuir, debemos saber asignar trabajos. De repente sale uno por ahí que es el que organiza. Bueno, el líder es el que distribuye, el que manda, digamos, el que organiza. Pero vamos a encontrar otro por ahí que es el ordenadito. El que dice, no, primero va esto, después esto, después esto. Si quieren, pásenme a mí todo lo que van desarrollando. Y yo le voy dando forma. Yo soy el que voy siguiendo la rúbrica. ¿Verdad? Hay una rúbrica que me va explicando qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a colocar. Entonces el que es ordenado dice, bueno, yo voy a hacer eso, yo me voy a encargar de llevar el orden. Cada uno debe velar por el equipo. Cada uno debe saber qué hacer y qué es lo que mejor hace para que contribuya al equipo y obtengan como equipo una mejor nota. Y aparte de la mejor nota, el mejor aprendizaje posible. Entonces vamos a hablar acá de la metodología. ¿Cómo van a ser esos pasos para desarrollar la hoja de trabajo? Esa misma metodología es la que vamos a aplicar para todos los temas. Es la metodología que usted va a aplicar para desarrollar un trabajo. Igual seguimos con la metodología de la hoja de trabajo. ¿Por qué esto se va extendiendo? Porque tenemos que desarrollar un ejercicio completo que incluya la hoja de trabajo. Para esta fecha, dice entre la semana del 19 al 25, específicamente el 24, tenemos la entrega de una guía, caso práctico de registros contables, aplicando IVA, mayorización y elaboración de la hoja de trabajo y estados financieros. ¿Verdad? Vamos a desarrollar acá entonces los estados financieros partiendo de la hoja de trabajo, partiendo de la mayorización, partiendo de las partidas que hicimos, partiendo del análisis de las operaciones. Con esto ya llevamos varios porcentajes, ¿verdad? Alrededor ahí de un 85%. Vamos a ver también allá casi al final, ya para finalizar la asignatura, ya cuando la mayoría tenga ya aprobada la materia y solo esté ganando puntos para seguir incrementando el CUM,
En la semana del 26 de abril al 2 de mayo, vamos a ver el proceso contable de preparación y declaración del IVA y pago a cuenta. Es decir, vamos a aprender a desarrollar documentos para el pago de impuestos. Vamos a trabajar durante todo el ciclo contablemente cómo registrar el IVA. Pero acá en este punto no solo vamos a aprender a registrar el IVA, eso ya lo tuvimos que haber aprendido antes. En este punto vamos a hacer la declaración de IVA. Para ello, ¿verdad? Bueno, hoy lastimosamente no podemos andar mucho tiempo en la calle, ¿verdad? No podemos ir a conseguir tanta información. Es mejor que nos quedemos en casa y trabajemos desde casa. Si podemos bajar documentación, si podemos conseguir en la web documentación, obviamente de nuestro país, para poder desarrollar todo esto, pues excelente. De hecho, yo les voy a subir por ahí una declaración que ya tengo hecha en Excel, declaración de IVA y declaración de pago a cuenta. Esa declaración tiene fórmulas. Lo importante no es tanto que usted solo ponga los valores y que la máquina le calcule todo, sino que usted puede hacer los cálculos. Así es que de momento yo les mandaría en PDF, ¿verdad? Y después se los mandaría en Excel, ya con la fórmula. En PDF para que lo aprendamos a desarrollar de manera manual. ¿Verdad? Hay empresas, microempresas, empresas pequeñitas que todavía desarrollan esta operación o llenan, digamos, estas declaraciones de IVA de manera manual. El Ministerio de Hacienda, pues ya poca información tiene en papel. Ya casi todo se hace a través de medios virtuales, de medios electrónicos. Todas las declaraciones, la mayoría de declaraciones se hacen de forma electrónica. Sin embargo, hay empresas que todavía lo hacen de manera manual. Entonces es importante que sepamos hacerlo de forma manual, no porque vayamos a trabajar de eso ni lo vayamos a hacer así, sino que conozcamos de dónde salen las operaciones, qué operación voy a hacer para poder calcular el impuesto. Y luego yo les mando la hojita en Excel, que sería como que usted está en la web haciendo una declaración electrónica. Eso es lo que está en Excel, lleva ya la formulita. Debe saber, para ese punto también, no solo es que voy a meter datos, ¿verdad? Y a la loca, no. Debo saber en qué casilla voy a colocar un dato, en qué casilla voy a meter cierta cantidad, qué tipo de cantidad voy a meter ahí. Si la cantidad la voy a colocar con IVA o sin IVA. Todo eso lo debo conocer. ¿Verdad? Aparte de que es electrónica y que me obvia o me ahorro de hacer cálculos, porque los hace la máquina, pero sí debo saber cómo voy a meter esos cálculos. Por lo menos algún cálculo debo de desarrollar antes de forma manual, ¿verdad? O en la calculadora, antes de meter el dato. Por ejemplo, la venta a consumidor final, como ahí no desgloso el IVA, en esa venta aparece el valor bruto. Entonces debo sacarle el IVA, debo dividir entre 1.13 el valor de la factura para saber cuánto es el valor de la factura sin IVA y cuánto es el IVA de esa factura de consumidor final, porque ahí no lo voy a desglosar. En cambio, en el comprobante de crédito fiscal o la venta que le haga el contribuyente, ahí sí voy a desglosar cuánto es el valor de la venta, cuánto es el valor del IVA y cuánto es el valor total. Ahí sí me va a quedar desglosado. Entonces debemos aprender a hacer operaciones también, a pesar de que la declaración la hagamos de manera electrónica, que es la que yo les voy a subir en Excel, ¿verdad? Como que usted estuviese trabajando ya en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Eso sí, no la tiene que arruinar porque hay fórmulas muy fáciles de arruinar, ¿verdad? Yo no las he protegido, están sin protección. Y eso es para que usted sepa a dónde va a meter los valores. Entonces, eso es lo que vamos a aprender acá, hacer la declaración
de IVA y de pago a cuenta. Pago a cuenta no es más que un anticipo del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Vamos a explicar acá en su momento cómo funciona. Durante los 12 meses del año, las empresas hacen una declaración de pago a cuenta, es decir, pagan un porcentaje de las ventas. Sin embargo, el impuesto sobre la renta se calcula con base a la utilidad de la empresa. Pero como mes a mes no tenemos la utilidad, entonces el Estado o el Ministerio de Hacienda nos ha dicho, ¿verdad? Calcule un porcentaje entonces de lo que vendió. Y el porcentaje es el 1.75% de las ventas. Ese valor lo voy a trasladar a la declaración mensual y eso se llama pago a cuenta. Al final del año yo sumo las 12 declaraciones y obtengo el valor que le he pagado como anticipo de la renta al Ministerio de Hacienda. Y calculo mi utilidad a través del estado de resultados y mis impuestos. El impuesto que calcule en el estado de resultados, yo le voy a restar la sumatoria de todas las declaraciones y la diferencia es la que le voy a pagar al Estado. Pueda que yo le pague más de manera mensual, o sea que al sumar las 12 declaraciones sea mayor el valor que el cálculo del impuesto hecho en el estado de resultados. Si es mayor, yo no le voy a pagar al Estado, pero el Estado tampoco me va a devolver dinero. El Estado lo que va a hacer, o el Ministerio de Hacienda, es mantenérmelo en una cuenta y el siguiente año que yo elabore mi primer pago a cuenta, en vez de pagarle, lo voy a ir descontando de ese remanente. ¿Verdad? De ese remanente voy descontando. En el caso de que haya una devolución. Si somos persona natural y elaboramos el impuesto sobre la renta, se hace de la misma manera. Durante todo el año me han retenido renta. Esa retención de renta me la van a dar a través de una cartita, donde me dicen estos fueron tus ingresos y esta fue tu retención de renta. Con esa cartita yo elaboro mi declaración de renta. ¿Verdad? Hago la elaboración, veo cuál es el impuesto que me toca pagar y ese impuesto que me toca pagar le resto lo que me descontó la empresa durante todo el año y que me informó a través de una carta. Pueda que lo que me descontó durante todo el año, mes a mes, al sumarlo sea mayor que mi impuesto calculado a pagar. Si es mayor, entonces Hacienda me debe, porque yo le pagué de más. Me debe, y eso sí me lo va a regresar. Y se lo regresa el año siguiente. Es decir, en este caso estamos en el 2021, hacemos la declaración de renta del 2020. Tenemos hasta el 30 de abril para desarrollarla. La desarrollamos, la presentamos y Hacienda tiene casi todo el año para devolvérmela. A mí por lo general, si tengo devolución, me la devuelven allá por noviembre o diciembre. ¿Verdad? Ese es un ahorro sin intereses. Es dinerito que está ahorrado ahí, pero que de una u otra manera pues me lo van a regresar. Similares con las empresas, solo que a las empresas no le regresan dinero, sino que lo que hacen es, como la empresa sigue trabajando, al año siguiente, en vez de pagar la declaración de pago a cuenta, le dice, descuéntelo de lo que le debo. Así le dice el Ministerio de Hacienda, como yo le debo, descuéntelo de ahí, hasta que se lo acabe. Acá si ven está repetido, es porque probablemente aprendamos en una semana o le explique en una semana cómo declarar el IVA y en la otra cómo declarar el pago a cuenta, ya que el pago a cuenta tiene dos impuestos. El impuesto propiamente de la empresa, que es el que ya les expliqué, del 1.75% sobre las ventas, pero lleva otro impuesto y es las retenciones que nosotros hacemos de renta. Todo lo que retenemos lo tenemos que declarar. Si no lo declaramos, le estamos robando al Estado. Y así sucesivamente, mire, terminamos las 3 semanas casi hablando sobre la declaración de
de pago cuenta. Probablemente, aquí lo he colocado en 3 semanas, probablemente sean las últimas 2. Y para trabajar la hoja de trabajo, ocupe las anteriores, ya que hay que hacer un ejercicio y acá tenemos un examen también que cumplir, ¿verdad? O un caso práctico, una tarea. Al final tenemos la sexta evaluación, que vale 15%, y es una prueba de conocimientos, ¿verdad? Prueba de saberes. Es el tercer examen parcial. Pueda que uno de estos exámenes, digo pueda, ¿verdad? Va a depender de cómo vayamos desarrollando la temática. Sea un examen en línea, estos sí son más cortos. Pueden ser de cálculo, pueden ser de cálculo. Usted calcula algo ahí en su casa, ¿verdad? En el papel, y lo traslada a la computadora. A elegir, por decir algo, una de las posibles respuestas. En contabilidad es un poquito más difícil hacer ese tipo de exámenes porque el conocimiento se tiene que adquirir y demostrar a través de ejercicios, ¿verdad? No a través de algo teórico. Lo teórico nos sirve para poder entrar al conocimiento, para poder saber el proceso, para poder adquirir digamos, el otro elemento de la competencia, el elemento procedimental. Bueno, estaríamos terminando nuestra actividad exactamente el día 15 de mayo, que es sábado. Como la semana la he ido colocando hasta el domingo, acá dice que finalizamos el 16, pero el ciclo termina exactamente el 15 de mayo y eso es sábado. Entonces, la última evaluación la tendríamos bien el 15 de mayo o un par de días antes. Va a depender de lo que de lo apretado que ustedes estén, ¿verdad? Si dicen, no, es que mire, para el sábado me han quedado todas las evaluaciones, hagámoslo antes entonces, hagámoslo el 14, hagámoslo el 13, ¿verdad? Y si no, pues dicen, no, mire, necesitamos tiempo y mejor hagámoslo el sábado. Pues, perfecto, ahí está el 15, lo hacemos el sábado. Entonces, esta va a ser nuestra planificación, lo que vamos a desarrollar como un plan, ¿verdad? Esto tiende a altibajos, es decir, a adelantarme, a retrasarme, ¿verdad? Estas son las posibles fechas que se han colocado en el desarrollo de toda la temática, ¿verdad? Espero ir cumpliendo con cada una de las fechas, y digo espero porque a veces pueda que una de estas fechas se me alargue o se me acorte. Por ejemplo, el catálogo de cuentas lo explicamos y si es un poco rápido, entendimos perfectamente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, entonces nos podemos pasar a ver una parte ya del siguiente tema, ¿verdad? Pero si por ejemplo en este tema de los estados financieros no entendemos o se nos dificulta entender, bueno, igual le vamos a dedicar más tiempo. Probablemente no me pase a desarrollar el estado de resultado. En la siguiente semana siga con el balance general, si no hemos entendido a perfección. Lo importante es que en todo el ciclo evacuemos toda la temática. O sea, que lleguemos hasta acá según lo planificado. Que durante el ciclo me voy a adelantar, me voy a atrasar, eso es normal. Por eso se llama planificación, es lo que planeo hacer, no lo que realmente me va a salir en la ejecución. Para los que estudian administración se dan cuenta que el proceso administrativo tiene 4 fases. Y esas 4 fases son aplicables a la mayoría de situaciones o de actividades que se desarrollen, por decir algo, a nivel empresarial, a nivel de ejecución de una actividad. Pero lo primero que hacemos según el proceso administrativo es planificar, que es lo que yo les he presentado acá. Planificamos. El segundo proceso para los que estudian administración
¿Cuál es el segundo proceso? Acabamos de hacer acá o de explicarles el primer proceso, que es la planificación, lo planeado, el plan. Organizar. A organizar, ¿verdad? Tenemos que organizarnos para ver cómo vamos a desarrollar cada uno de los temas. Organizamos. Luego, Desarrollar. desarrollar, ¿verdad? Eso le llamamos ejecución. Una vez tengamos organizado y vamos a ejecutar, nos falta la tercera fase. No sería el control. El control, correcto, así es, el control. Debemos controlar. ¿A través de qué controlamos? De lo planificado. O sea, en el control yo me voy a dar cuenta si me desvié o no me desvié, si ya me pasé de una de las fechas o no. Ahí estoy controlando. Voy ¿contra qué controlo? Contra esta herramienta que se llama planificación, de acuerdo a lo que voy ejecutando, de acuerdo a lo que voy organizando. Entonces voy dando mis clases y voy verificando, híjole, me pasé de la fecha o me adelanté. Entonces estoy controlando. ¿Contra qué? Mi parámetro es este, la planificación. Al final, nos hace falta, después de que hemos controlado, hacer las correcciones. Ahora, si controlo y me doy cuenta de que ya me pasé de la fecha, bueno, en la siguiente semana tengo que tratar de ser más específico, ¿verdad? Entonces ahí estoy ya corrigiendo. Estoy corrigiendo el tiempo. Estoy corrigiendo de que me pasé del tiempo. Entonces en el siguiente tema tengo que ser más escueto y tratar de que las 2 horas me ajusten para dar la clase. ¿Cómo se aplica el proceso administrativo? Y así a diversas actividades, ya sea de nuestra vida diaria, de las operaciones que hacemos en una empresa, de las actividades que desarrollamos como estudiantes, aplicamos el proceso administrativo. Igual ustedes deben de planificar bien cómo van a desarrollar sus actividades. Es decir, en las 5 o 4 asignaturas que llevan, en todas tienen tareas. Entonces deben hacer un cronograma de actividades. Me toca entregar para contabilidad en tal fecha, para matemática en tal fecha, para administración en tal fecha. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar? Ahí estoy organizando. Ahora, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo voy a desarrollar cada uno de ellos? Luego controlo, ¿verdad? Y empiezo a checar a través de un checklist o una lista de chequeo. Ya hice esta actividad, ya hice esta otra, y empiezo a checar. Ahí ya estoy controlando. Entonces, si se dan cuenta, el proceso administrativo es algo que tenemos pegado a nuestra vida. Es como el celular. Ya no lo podemos dejar, ahí lo andamos pegadito. Entonces, el proceso administrativo así es. Voy a aplicar acá la primera fase, la planeación. ¿Verdad? Este es nuestro plan. Espero en Dios pues se cumpla. ¿Verdad? Espero de que ustedes aprendan. Espero de que todos pasen. Sin embargo, no depende solo de mí, ¿verdad? Depende en gran parte de ustedes. Esa es mi idea, de que todos pasen. No me da problema ponerle una buena nota a alguien que se la ha ganado. ¿Verdad? Hay docentes que dicen, no, el 10 es para Dios. No le puedo poner 10 a un estudiante. Eso no va conmigo, o sea, si se lo ganó, pues a las buenas, ¿verdad? El 10 es suyo. De hecho, en este momento todos tienen 10. Ahí depende de usted cómo le vaya bajando a esa nota. Es decir, ahorita tienen todo el porcentaje para ustedes. Los 10 puntos están libres para ustedes. Ahí va a depender de usted, ¿verdad? Como quiera. No, mire, es que el 10 es muy grande para mí, ¿verdad? Bájeme mejor. Me conformo con 6. Ahora, no tenemos que ser conformistas. Tenemos que ir siempre apuntando a lo más alto. A obtener lo mejor. Bueno. Exactamente las 8:59. La clase termina a las 9.
Hemos hablado de toda la planificación, hemos comentado algunos temas, he traído a recordatorio, ¿verdad?, los conocimientos que algunos ya tienen de la asignatura, que eso es muy bueno. Para aquellos que no conocen de contabilidad, pues los invito a que empecemos a leer, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es ese video corto introductorio que está ahí en la plataforma. De la tarea no le demos agua, ¿verdad? No le demos tiempo, o sea, desde ya empecemos a investigar para la primera tarea. Licenciado, yo tengo una Ya. duda. Dígame. ¿La primera tarea será individual o se hará ya en grupo? Fíjese que la carga es bastante grande y por la cantidad de estudiantes que son, yo preferiría mejor que la pudiéramos hacer en equipos. ¿Verdad? Equipos que no pasen de 5 personas. Ahí lo he dejado de manera individual. ¿Cómo se van a conocer? Bueno, algunos de ustedes ya se conocen. Los que no, hay un foro ahí para presentación, ¿verdad? Ustedes se presentan y no solo los conozco yo, sino que se conocen entre ustedes también, para ir formando los equipos. No los voy a formar yo, ¿verdad? Los van a hacer ustedes de acuerdo a la afinidad. Entonces, la primera tarea la podemos presentar en equipos no más de 5 personas. ¿Y para el video? Vale. Ahí es donde ustedes deben organizarse. ¿Verdad? No necesitan reunirse todos en un solo lugar. Cada quien desde su casa puede hacer una videoconferencia a través de cualquiera de los medios que existen, Zoom, Teams, Meet, ¿verdad? El que puedan conseguir. Para el caso de Meet, si no tiene una cuenta pagada, no puede grabar. En el caso de Teams, debe tener el Office 365, ¿verdad?, para poderlo usar. De hecho, ustedes tienen una cuenta, ¿verdad? Pueden bajar la aplicación y probar si la pueden utilizar con todos los parámetros. En el caso de Zoom, que es el más viable, solo le da 40 minutos. Obviamente yo no le pido tanto, solo le pido 20. Son 5 personas, pueden organizarse y decir, mira, vos explica cómo sacamos por decir algo, el libro diario. Yo voy a explicar cómo hice la mayorización. Y hacer un solo video, pero cada quien hablando, digamos, la parte que le corresponde explicar. Y deben organizarse, no más de 20. ¿Cuánto tiene que hablar cada uno? 5 minutos, 4 minutos. Y eso lo pueden hacer perfectamente por cualquier plataforma, cada uno desde su casa. Luego se edita, ¿verdad?, para quitarle aquellas cosas feas que le quedaron al video. Y si al editarlo y quitándole cosas me sale que solo 15 minutos, no importa, 15 minutos está bien. Entonces lo podemos hacer así, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. A la orden. Bueno, si no hay más cosas de qué hablar, pues de mi parte esto ha sido todo. ¿Verdad? Les deseo que tengan una feliz mañana. Vayamos ya leyendo la tarea 1, ahí está la rúbrica de lo que van a hacer y están las páginas que van a visitar para poder obtener la información. No sé si habrán consultas. Si no, pues como les dije, llegamos hasta acá. Que tengan feliz día. Adiós, gracias. Cuídense. Gracias. A la orden. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias Muchas igual. gracias. Gracias, Feliz feliz día. día.